Bueno, lo que vamos a ver en este video es la explicación de la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Recordemos que en esta ley lo que se mantiene constante es la temperatura, ¿sí? Bien, entonces acá en esta simulación, ¿sí? Lo que tenemos es un inflador que lo que nos va a permitir es largar moléculas de gases, ¿sí? Vamos a largar varias moléculas, ahí está, ¿sí? Como vemos, las moléculas dentro de este recipiente empiezan a chocar entre sí, ¿sí? Y hay una cierta presión. Entonces, en este caso vamos a establecer que se mantenga constante la temperatura, ¿sí? La temperatura no la vamos a variar, ¿sí? La temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? Recordemos que esta es una unidad de temperatura. Y acá están chocando las moléculas, ¿sí? Entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar el volumen, ¿sí? De esta palanca yo puedo reducir el volumen o aumentarlo. Vamos a primero a reducirlo, vamos a ver qué pasa con la presión. ¿Sí? Vamos a reducir hasta acá el volumen. Y lo que observamos es que la presión aumenta, ¿sí? Vamos a reducir un poco más el volumen, hasta acá da para reducir, ¿sí? Aumenta 54,9 atmósferas, ¿sí? Como vemos, las partículas chocan mucho más entre sí, las partículas de gas, ¿sí? Porque se encuentran en un recipiente mucho más chico que el inicial. Vamos a ver qué pasa si aumentamos el volumen. Entonces, si aumentamos el volumen, vamos a hacerlo hasta acá, ¿sí? Vemos que la presión ha disminuido a 18,3 atmósferas, manteniendo constante la temperatura, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que las partículas tienen un volumen mucho mayor para moverse, chocan menos entre sí y por eso la presión interna de este gas disminuye, ¿sí? Si volvemos a comprimir el volumen, vemos que la presión vuelve a aumentar, ¿sí? Porque chocan más entre sí las partículas entre sí y contra las paredes del recipiente, y la presión interna del gas se eleva, ¿sí? Esta es la explicación desde la visión submicroscópica, ¿sí? De la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, en el video de hoy lo que vamos a ver es la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? El enunciado de esta ley dice que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, ¿sí? Hay una experiencia donde tenemos un émbolo, ¿sí? Que es una tapa móvil donde se puede modificar el volumen, ¿sí? Y acá dentro del recipiente hay una masa gaseosa, ¿sí? A una cierta presión. Es un estado 1. Luego, lo que observamos es que si reducimos el volumen, ¿sí? Las partículas de gas, ¿sí? Van a chocar más entre sí y más con las paredes del recipiente, aumentando su presión, ¿sí? Se obtiene esta fórmula, ¿sí? Donde dice que la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2, y estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, es decir, que si acá aumentamos la presión, el volumen tiene que disminuir, ¿sí? Y si la presión disminuye, el volumen tiene que aumentar, ¿sí? Acá está el gráfico de la ley, ¿sí? Que muestra esto, cómo varían inversamente proporcional tanto el volumen como la presión. Y tenemos la interpretación submicroscópica, ¿sí? Que dice que al ejercer una presión exterior sobre el émbolo, ¿sí? El volumen en el que se encuentra un gas se reducirá. Debido a ello, el gas sufrirá un aumento de la presión interna, ya que las partículas que los constituyen contenidas en un menor volumen producirán más choques entre sí y contra las paredes del recipiente, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a ver cómo se realizan y resuelven los ejercicios, ¿sí? Acá tenemos la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Bien, la fórmula que nos va a permitir calcular todos los problemas va a ser la de presión 1 por volumen 1, tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Como en todos los problemas, comenzamos anotando los datos que tenemos, ¿sí? Datos. Bien, por un lado dice, se tiene un gas contenido en un recipiente de 30 litros, ¿sí? 30 litros es el volumen 1, ¿sí? 30 litros. Y a una presión de 4 atmósferas. Bueno, entonces, presión 1 va a ser de 4 atmósferas. Me preguntan, ¿cuál será el volumen que ocupará? O sea, me están pidiendo averiguar el volumen 2. Si la presión
se reduce a 2 atmósferas, o sea, presión 2 es igual a 2 atmósferas. ¿Sí? Bueno, entonces habría que reemplazar los datos que tenemos acá. Bien, tenemos que la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual ¿a quién? Bueno, tenemos que despejar volumen 2. Entonces, la presión 2 acá está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, pasamos dividiendo la presión 2 y me queda el resultado, el volumen 2, ¿sí? Entonces, reemplazamos los datos. Presión 1 vale 4 atmósferas. Por el volumen 1, que vale 30 litros, dividido la presión 2, que vale 2 atmósferas. ¿Sí? Y acá me va a dar como resultado el volumen 2. Entonces, vamos a obtener que el volumen 2, hacemos 4 por 30, ¿sí? Dividido 2, que nos da 60 litros, ¿sí? ¿Por qué litros? Bueno, básicamente porque se me cancelan las unidades de atmósfera con atmósfera y me queda el resultado en litros, ¿sí? Y esta sería la respuesta del problema. Para fijarnos si condice, ¿sí? Nosotros dijimos que si disminuimos la presión, ¿qué tiene que pasar con el volumen? Bueno, tiene que aumentar, ¿sí? Y evidentemente aumenta el volumen porque nos da el doble, ¿sí? Bien, pasemos a otro ejercicio. Vamos a hacer el 2, ¿sí? La fórmula que vamos a utilizar va a ser la misma, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Nuevamente anotamos los datos que nos dicen en esta situación problemática. Dice, un gas se encuentra a una atmósfera, ¿sí? Atmósferas es una unidad de presión. Y un recipiente de 2 litros, ¿sí? Entonces, 2 litros sería el volumen. ¿Qué presión tendrá? O sea, acá me están pidiendo averiguar la presión 2. Si a temperatura constante, el volumen se triplica, ¿sí? O sea, yo sé que el volumen 2 va a ser 3 veces el volumen 1. Entonces, 3 por 2 es 6, ¿sí? 6 litros. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, tenemos que despejar presión 2. Entonces, presión 1 por volumen 1 lo tenemos como dato. El volumen 2 también. ¿Cómo pasa? Acá está multiplicando, va a pasar dividiendo. Nos va a dar la presión 2. Entonces, reemplazamos una atmósfera por 2 litros dividido 6 litros. Y esto es igual a la presión 2. Entonces, la presión 2 va a ser igual, bueno, 2 dividido 6 hacemos, ¿sí? Y nos da 0,33, en este caso, atmósferas, ¿sí? Pues yo estoy averiguando la presión. Nuevamente las unidades de litros con litros se va y me queda el resultado en atmósfera. Y entonces, en este caso estoy reduciendo la presión, ¿sí? Y al reducir la presión nuevamente se aumenta el volumen, ¿sí? Por eso pasamos un volumen de 6 litros. Bueno, esta ha sido la explicación de los ejercicios de la ley de Boyle y Mariotte.